Muy buenos días chicos, con este video entraremos al tema de triángulos. Todos sabemos que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, pero utilizando términos en geometría, un triángulo es un polígono determinado por 3 rectas que se cruzan 2 a 2, formando 3 puntos no colineales. Los puntos de intersección de estas rectas vienen siendo los vértices, y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Existen varios tipos de triángulos, dependiendo la medida de sus lados o dependiendo la medida de sus ángulos. La clasificación de triángulos según la medida de sus lados es la que comúnmente conocemos desde pequeños. El triángulo equilátero, que tiene sus 3 lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales, y el triángulo escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. Pero existe otra clasificación que es según la medida de sus ángulos. El triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 3 ángulos agudos menor a 90 grados. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso mayor a 90 grados pero menor a 180. Y el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a realizar este pequeño test. Te mostraré en pantalla algunos triángulos y tendrás que determinar qué tipo de triángulo es dependiendo la longitud de sus lados o la medida de sus ángulos. Empecemos. Fácil, ¿verdad? También hay unas propiedades sobre los ángulos de un triángulo que es necesario que conozcas. Los ángulos marcados como alfa, beta y teta son los ángulos internos de un triángulo y la suma de estos 3 siempre va a ser igual a 180 grados. Los ángulos marcados con 1, 2 y 3 son los ángulos externos de un triángulo y la suma de estos 3 siempre va a ser igual a 360 grados. Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes, es decir, el ángulo exterior 1 es igual a la suma de los ángulos internos beta y alfa. En un triángulo isósceles, los 2 ángulos de la base son iguales. Cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa, mientras que a los otros 2 lados se les llama catetos. Es en este donde se aplica el teorema de Pitágoras. En todo triángulo solo puede haber un ángulo obtuso. En cualquier triángulo solo puede haber un ángulo recto. Los 2 ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Todo esto te va a servir para poder obtener la medida de los ángulos de un triángulo. Checa los siguientes ejercicios. Tenemos un triángulo cuyos vértices son A, B y C y nos muestra sus ángulos internos. El ángulo A con un valor de 60 grados, el ángulo B con un valor de 80 grados y el ángulo C con un valor de 2x. Lo que haremos a continuación con este triángulo es determinar el valor de x para poder saber de cuánto es la magnitud de ese ángulo C. Aquí utilizaremos la propiedad de que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo nos da igual a 180 grados. Conociendo esa propiedad podemos determinar la ecuación a utilizar, así que simplemente sustituimos nuestros datos. El ángulo A tiene un valor de 60 grados, lo sumamos con el ángulo B que tiene un valor de 80 grados y lo sumamos con el ángulo C que tiene un valor de 2x. Todo esto nos debe dar igual a 180 grados. Si se dan cuenta, nos queda una ecuación con una sola incógnita y esa es la letra X. Así que realizamos un despeje.
El 60 y el 80 están sumando, así que lo vamos a pasar restando con el 180. Y nos quedaría de la siguiente manera. 2x es igual a 180 menos 60 menos 80 grados. Haciendo esa resta, nos quedaría que 2x es igual a 40 grados. Y para saber el valor de una sola x, pasamos ese 2 dividiendo y nos da como resultado que una sola x tiene un valor de 20 grados, lo que significa que este ángulo C tiene un valor de 40 grados. Pueden observar en esta figura que se nos forman dos triángulos y que la mayoría de los datos que nos dan son los ángulos internos. Solamente nos hace falta un ángulo interno que no nos da ningún dato y vendría siendo este ángulo de aquí. Estos dos triángulos se unen por un vértice en común, entonces estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo cual estos dos ángulos son iguales. Si este ángulo mide x, este ángulo también va a ser x porque son opuestos por el vértice. Ya teniendo todos nuestros ángulos internos, podemos formar dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación sumando todos los ángulos de este primer triángulo y tenemos esta otra ecuación sumando todos los ángulos internos de este otro triángulo. ¿Cuál de estas dos ecuaciones podemos resolver primero? Si se dan cuenta, en la ecuación del triángulo 1 tenemos una sola incógnita que podríamos despejar muy fácilmente. En la ecuación del triángulo número 2 tenemos dos incógnitas, x y y. Tenemos que determinar primero una para poder conocer el valor de otra. Así que realizaremos primero la ecuación del triángulo 1. Este 31 y este 92 están sumando, así que lo vamos a pasar restando al 180, quedándonos de la siguiente manera. Y el resultado de esta operación es x igual a 57 grados. Ahora este resultado nos va a servir para poder solucionar la ecuación del triángulo número 2. Sustituimos el valor de x y nos queda de la siguiente manera. Ahora ese 57 y ese 75 que están sumando lo vamos a pasar restando al 180. Y el resultado de esa resta nos da que y es igual a 48 grados. En el siguiente triángulo podemos observar que nos dan los vértices A, B y C y nos da una marca muy peculiar. Estas dos marcas significan que esos dos lados son iguales, por lo que el segmento AB es igual al segmento AC. Si tenemos que esos dos segmentos son iguales, se trata de un triángulo isósceles. Existe una propiedad que nos dice que en un triángulo isósceles los ángulos que están en la base son iguales. ¿Cuál vendría siendo la base? La base viene siendo aquel segmento desigual, en este caso el segmento BC. Por lo tanto, significa que este ángulo X también es el de acá, son iguales. Así, este ejercicio se vuelve mucho más sencillo. Tenemos que determinar el valor de X. La suma de todos los ángulos internos de este triángulo nos debe dar igual a 180 grados. Simplemente hay que sustituir nuestros datos en esta ecuación. El ángulo A tiene un valor de 50 grados, el ángulo B es X y el ángulo C también es X. Todo esto igual a 180. Hay que separar los términos semejantes. Las X las dejamos de un lado de nuestra igualdad y los números del otro lado. Este 50 va a pasar restando al 180 y aquí nos queda una suma de X más X, que sería 2X. Es igual a 180 menos 50 grados. Resolvemos la resta
que nos da 2x igual a 130 grados. Y para saber cuánto vale una sola x, dividimos ese 130 entre 2 y nos da como resultado 65 grados. Significa que este triángulo isósceles tiene su ángulo B de 65 grados y su ángulo C también de 65 grados. En esta figura tenemos un triángulo formado por dos triángulos. Tenemos que calcular el valor de X y el valor de Y. Pero tenemos otro ángulo aquí desconocido en el cual no tiene ningún dato. Así que le voy a poner la letra Z. Vamos a realizar las ecuaciones correspondientes a cada uno de estos. Si se dan cuenta, nos dan los ángulos internos, así que vamos a utilizar la propiedad de que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Podemos encontrar en la ecuación del triángulo 1 que solamente tenemos una incógnita y es la letra Z. En el triángulo 2 tenemos dos incógnitas, lo que es X y Y. Primero tenemos que determinar una de ellas, pero antes vamos a determinar el valor de Z. El 28 y el 53 se están sumando, lo pasamos restando al 180 y nos da un resultado de que Z es igual a 99 grados. Pueden observar que este valor de Z de 99 grados no nos ayudó para determinar ni el valor de X ni el valor de Y de esta ecuación. Necesitamos buscar otra manera para determinar ya sea el valor de X o el valor de Y. Aquí podemos irnos por dos caminos. Existe una propiedad de los triángulos que nos dice que la sumatoria de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo que es no adyacente a estos dos. En este caso, los ángulos internos vendría siendo el 28 y el 53 y el ángulo externo que no está pegadito a estos dos sería el ángulo Y. Quedándonos de la siguiente manera. Al sumar esos dos ángulos nos da un resultado de 81 grados. Eso es utilizando la propiedad que ya les mencioné. También se puede de otra manera apoyándonos de este valor de 99. Aquí se nos forma un medio círculo que es equivalente a 180 grados. Si a estos 180 grados le quitamos 99 nos va a dar el valor de Y. Vamos a comprobar si es lo mismo si utilizáramos esta propiedad. También nos da 81 grados. Cualquiera de los dos caminos que utilicen les debe de salir exactamente el mismo valor. Ya conociendo el valor de Y, vamos a sustituirlo en nuestra ecuación del triángulo número 2 y así vamos a obtener el valor de X. Nos quedaría X más 81 grados más 20 grados es igual a 180 grados. Este 81 y este 20 se van a pasar restando al 180, quedándonos de la siguiente manera. Esa resta nos dio como resultado 79 grados. Y podemos concluir nuestro triángulo con todos los ángulos internos faltantes. En este triángulo podemos observar varias cosas. Nos dan como datos dos ángulos internos, un ángulo externo y que dos lados de este triángulo son iguales, por lo que se trata de un triángulo isósceles. ¿Qué propiedad tenemos que se aplique a un triángulo isósceles? Bueno, nos dice que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales. La base vendría siendo este lado de nuestro triángulo, ya que es el único que no es igual. Así que este ángulo de 2x es igual a este otro ángulo que tenemos aquí. Tenemos que encontrar el valor de nuestras incógnitas, la de x y la de y. Aquí podemos aplicar varias propiedades. Podemos utilizar la propiedad de que la sumatoria de todos nuestros ángulos internos son igual a 180. Podemos también utilizar la propiedad de que la sumatoria de dos ángulos internos nos va a dar igual al ángulo externo no adyacente.
Y podemos también sacar como un razonamiento de que la sumatoria de este ángulo externo y este ángulo interno nos va a dar igual a 180 grados, ya que forman un medio círculo. ¿Cuál de esas tres ecuaciones podemos resolver primero? En la primera ecuación tenemos solamente una incógnita, que es la x. Por lo tanto, esa es la que podemos resolver primero. Vamos a juntar términos semejantes. Las x las dejamos de un lado del igual. 2x más 2x nos da igual a 4x. Y este 80 grados, como está sumando, lo vamos a pasar restando al 180 grados. El resultado de esta resta nos da que 4x es igual a 100 grados. Para saber el valor de una sola x, este 4 que está multiplicándolo se pasa dividiéndolo, dándonos un resultado de 25 grados. Ya que conocemos el valor de x, podemos resolver cualquiera de las dos ecuaciones a continuación. Sustituimos nuestro valor de x que ya determinamos en esta ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Resolvemos. 2 por 25 nos da igual a 50 grados más 80 grados y eso es igual a 10y. Ya tenemos una sola incógnita. Resolvemos esa sumatoria. 50 más 80 nos da un resultado de 130 grados, que es igual a 10y. Para conocer el valor de una y, este 10 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al 130 y nos va a dar como resultado y igual a 13 grados. Podemos resolver la tercera y última ecuación que tenemos sustituyendo los valores de x y y para saber que si 2x más 10y nos va a dar igual a 180, simplemente como forma de comprobación. 2 por 25 tenemos que son 50, más 10 por 13 tenemos que son 130 y eso nos debe dar igual a 180. 50 más 130 son 180, ¿sí? Son 180. Al realizar esta comprobación podemos asegurarnos de que nuestros resultados de que x es igual a 25 grados y y igual a 13 grados son correctos. Así que para finalizar, estos ángulos de la base van a medir 50 grados cada uno de ellos y este ángulo externo va a medir 130 grados. En el siguiente triángulo podemos observar varias cosas. Tenemos un ángulo de 40 grados y uno de 90 grados. Este símbolo, recuerden que significa un ángulo recto. Al triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se le llama triángulo rectángulo. Para resolver este triángulo podemos utilizar dos propiedades. La primera y la más común que siempre van a estar utilizando es de que la sumatoria de todos los ángulos internos es igual a 180 grados. O también podemos utilizar una propiedad que nos dice que en un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios. Podemos observar aquí que tenemos dos ángulos agudos y un ángulo recto, por lo cual la suma de 40 grados más x nos debe dar igual a 90 grados, ya que son complementarios. Cualquiera de estos dos razonamientos nos debe dar el resultado de x. Este 40 y este 90 lo vamos a pasar restando con el 180, dándonos como resultado 50 grados. En la ecuación de acá, este 40 que está sumando lo pasamos restando a 90 grados, dándonos como resultado que x es igual a 50 grados. Como les mencioné, cualquiera de esos dos razonamientos les va a dar el resultado de x. Espero que lo dicho en este video te sirva para resolver tus tareas escolares y que haya quedado mucho mejor explicado con los ejercicios resueltos. Mi nombre es Wendy Trizón y te invito a continuar con este tema en el siguiente video titulado como rectas notables de un triángulo. ¡Chao!